Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, os quiero recordar que ya queda muy poco tiempo para obtener los bonos para operar en Bitget. La promoción acaba el 31 de octubre, eran 2 semanas y ya quedan pues menos de 5 días para que finalice esa promoción y obviamente en cuanto finalice pues no se podrán obtener estos bonos, así que si queréis disfrutar de ellos recomiendo que aprovechéis la ocasión. Dicho esto, vamos a comentar, sobre todo para recordar que mañana es un día bastante interesante porque tenemos, entre otras cosas, la decisión de tipos por parte del Banco Central Europeo. En este caso se espera una subida, actualmente estamos en 1,25 y se espera pues una subida de 0,75. Bueno, vamos a comenzar revisando en este caso el SP500. Hoy hemos tenido una sesión bastante tranquila, dentro de lo que cabe, porque como podéis ver abrió bastante negativo, pero enseguida se pudo recuperar. Lo único malo es que una vez se recuperó volvió a perder fuerza y estamos literalmente en la misma zona de la apertura. De momento parece ser que el VWAP semanal está siendo un soporte bastante fuerte, porque como veis en todo el movimiento ha estado aguantando al índice. Pero nosotros estamos esperando sobre los 3.807, que es donde tenemos nuestra zona operativa, de cara a valorar pues cómo reacciona a estos niveles el índice. Ya que si llegamos a consolidar esto como un soporte, es donde podremos valorar compras de cara a iniciar una posible nueva tendencia. Ahora bien, si vemos que pierde el soporte del VWAP semanal, que viene a la zona de los 3.800 y sigue perdiendo soportes, entonces aquí será donde empecemos a cambiar un poco nuestro planteamiento y esperaremos a ver si tenemos un evento de test sobre la zona de los 3.807 también, ya que si tenemos una consolidación de reingreso, lo más probable es que vayamos a visitar otra vez la parte baja del rango y de hecho nos estaría dejando aquí una huella de debilidad, pues que tendremos que valorar en el futuro. Además, en el caso en el que tengamos el reingreso en el rango, hay que tener en cuenta que tenemos todavía hasta los 3.600 un gap todavía aquí en el pasado que no se cerró y que en caso de tener un reingreso veo bastante probable que vaya a cerrarlo, sobre todo porque en un inicio nuestro objetivo sería buscar los 3.585. Esto por parte del SP500. Hoy al menos Bitcoin sí que es cierto que se ha comportado un poquito mejor que el índice. Más que nada porque el índice ha estado cayendo un 0,74%, mientras que Bitcoin ha estado subiendo un 3 y pico por ciento. Han tenido cierta correlación, eso es cierto, pero se está comportando bien, al menos en el día de hoy. Ahora bien, Bitcoin sí que tiene algunas huellas que vamos a ir analizando, sobre todo dentro de esta tendencia que estamos viendo. Porque, como veis en estas últimas horas, consiguió romper la siguiente zona operativa y de hecho en este caso tuvo un test bastante rápido hacia esta zona. Test que, rebotó, tuvo rebote directo y siguió subiendo. ¿Qué sucede? ¿Podríamos haber comprado en el momento en el que tuvimos el test? En cierta manera sí, pero hay que ver una cosa en el precio actualmente. Y es que los impulsos que estamos viendo, como veis, cada vez son más pequeños y cada vez como que van dejando las mechas antes. Y esto es un signo de estar perdiendo momentum, o sea, el movimiento está perdiendo fuerza, al menos según lo que estamos viendo en estas últimas horas. A nivel consolidación sí que se podría haber valorado esto como un evento de test para seguir subiendo, pero como os digo, esto también hay que tenerlo en cuenta y esto es que está perdiendo fuerza el movimiento. Entonces, de cara a una compra, si se ha planteado en esta zona, ya tendría que estar protegida, porque esto a mí personalmente no me gusta, no es un buen indicio, es un signo de debilidad. Y a nivel operativo quizás tendríamos que esperar más a otro retroceso, o al menos una consolidación por encima de esta zona operativa, o si no es por encima de esta, esperaríamos a la siguiente, pero desde luego que no está ya llevando la misma fuerza con la que inició el movimiento. Y esto más que nada lo vemos, como os comento, en que los impulsos cada vez pues son más pequeños, como podéis observar.
Entonces, el planteamiento que seguimos aquí es el mismo que vengo comentando en los últimos análisis: esperar en las zonas operativas. En este caso vamos a esperar a ver si sobre los 20.400 aproximadamente llegamos a hacer una estructura de reacumulación. Eso de hecho sería una estructura muy positiva, sobre todo de cara a buscar un setup alcista. Pero si vemos que volvemos a retroceder hacia la zona de los 20.380, que es nuestra zona operativa, que más o menos debería de llegar por ahí el VWAP, si hacemos una pequeña proyección yo creo que podría llegar, le daría tiempo. Esto debería de consolidarse como un soporte. Aquí hemos visto compras bastante rápidas y un rechazo fuerte, pero a partir de aquí ya perdió toda esa fuerza, o sea, se quedó a nada. Es que siguió subiendo un poquito más y enseguida volvió a frenar. Y precisamente esto es la pérdida de momentum que os estaba comentando. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Ahora bien, a nivel operativo todavía no hemos consolidado la ruptura de lo que fue esta estructura mayor que tuvimos, y eso es algo negativo y que no me extrañaría nada que quizás en caso de tener un movimiento de retroceso pudiésemos ir directamente hacia la zona de los 19.700 a intentar consolidarlo, ya que de cara a un escenario alcista, una potencial acumulación en toda esta zona, sí que es cierto que hemos tenido varios elementos a favor, como por ejemplo esas compras que comentábamos en el pasado sobre esta zona operativa, que como veis también se repitieron en estos niveles. Tuvimos aquí una sacudida, sacudiendo mínimos en el pasado, pero lo que nos queda es ruptura de la parte alta y test de confirmación. Si llegamos a reingresar en el rango después de esto y a ver algo de este estilo, este escenario es un escenario de máxima debilidad, porque habría ido directamente a buscar toda la liquidez en esta zona y el rechazo inmediato y reingreso en el rango sería algo súper negativo, sería un signo de debilidad extremo. Y nosotros no queremos buscar compras cuando el precio está subiendo, precisamente porque en caso de tener este escenario estaríamos súper expuestos. Es que probablemente no volveríamos a alcanzar esta zona si esto se sigue desarrollando como esperamos, que en este caso sería pues desarrollo a la baja. Y nosotros nos hubiésemos quedado comprados aquí. Entonces, a nivel operativo, por eso insisto tanto en que nos esperamos a los retrocesos. Al final, si esto va a ser una tendencia alcista, las tendencias nunca son así. Pueden empezar así y estar así un tiempo, pero luego lo que acaba pasando con esto es que igual sucede esto. Y luego podría seguir subiendo perfectamente, pero obviamente nosotros no queremos comprar aquí. Queremos esperar a ver si tenemos ese retroceso, porque si no, otra cosa que también puede suceder es que al final tengamos el reingreso. Y en este caso no estaremos buscando compras, al contrario, estaremos esperando al test en la parte alta para buscar shorts hasta la parte baja y luego si se da la continuación, pues más abajo. Pero bueno, eso sería todo en cuanto a lo que se refiere a las proyecciones y la operativa. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar los indicadores. Comenzamos en este caso revisando Bookmap, donde vemos sobre la zona de los 20.500 algunas órdenes de compra defendiendo el precio, sobre los 19.700 más de lo mismo. En general se ven algunas compras protegiendo al precio en toda esta zona, así que de momento parece ser que puede llegar a aguantar, pero todavía vemos a la que se mantienen algunas ventas sobre los 21.000, 21.100 y 21.200 también. Con lo que bueno, a corto plazo sí que parece ser que intentan defender al precio, pero veremos a ver por cuánto tiempo. Porque, por ejemplo, estas órdenes que estaban en los 20.670 se han retirado en cuanto el precio ha subido un poquito. Pero bueno, aquí en los 20.560 todavía se mantienen algunas órdenes de compra, que yo considero que esto es el soporte que deberíamos de tener en el corto plazo. Vamos a revisar también lo que es la versión web, a ver si aquí vemos algo diferente, ya que en la versión web tenemos el multibook con la información de los diferentes exchanges. Y esto sí que es curioso porque aquí estamos viendo una cosa bastante interesante. Creo que esto no lo hemos comentado, ya que como veis aquí el precio estuvo subiendo, alcanzó una zona, bueno, el precio no la alcanzó, pero en cuanto comenzó a subir, salió una zona de ventas muy fuerte que seguramente sometió presión en el order book y el precio pues más o menos frenó en esta zona. ¿Qué sucede? Que luego retiraron estas ventas, el precio se quedó más o menos por ahí,
moviéndose lateral, y cuando parecía que el precio iba a empezar a caer, empezaron a entrar compras sobre los 20.200 a meter presión de compras, así como intentando soportar el precio en esta zona. Ahí comenzó a subir, que además habían retirado, como os decía, estas órdenes que estaban en el pasado, con lo que no había esas ventas que pudiesen absorber y frenar al precio, pero enseguida volvieron a salir órdenes de venta un poco más arriba, sobre los 21.000 justos además. Y aquí ha vuelto a pasar lo mismo, se ha frenado el movimiento, otra vez está lateral, aunque todavía no hemos visto ninguna órdenes de compra que puedan estar intentando defender al precio en esta zona, al menos en el multibook. Lo que sí vemos es cómo en los 21.800 empiezan a entrar órdenes de venta un poco más fuertes, y por parte de las compras en los 20.200 es donde empezamos a ver algunas órdenes, pero tampoco os penséis que son muchas, ¿eh? Hay un poco de volumen, pero como veis el que había aquí era muchísimo mayor. Y poco más que comentar, vamos a revisar de Kingfisher, vamos a cargar esto por aquí, como siempre, el mapa de medio plazo en un primer momento, y luego tendremos el de corto plazo. Vamos a ver también un poco cómo está la situación en cuanto a longs. ¡Ojo! Esto ha cambiado por completo. Esto, si recordáis, en el vídeo de ayer estaba justamente al revés. O sea, había muchísimos longs en este... Bueno, no sé si decir gráfico, es que no sé muy bien esto cómo llamarlo, pero bueno. En este indicador, vamos a dejarlo como indicador, veíamos que ayer había muchísimos longs en el gráfico de 12 horas, en el indicador de 12 horas. Y en este caso hay muchísimos shorts por parte de Bitfinex, qué curioso. También quería aprovechar, porque me habían comentado los chicos del equipo de Kingfisher que estaban dando 25 créditos o un 20% de descuento para la siguiente compra si rellenáis un pequeño formulario que han compartido en Twitter para dar feedback, más que nada. Entonces, si lo queréis aprovechar y obtener créditos para conseguir mapas de liquidaciones, pues tenéis toda la información en su Twitter, @Kingfisher_BTC. Pero bueno, vamos a comentar lo que es el mapa de liquidaciones. Como veis, por parte de los short no queda prácticamente liquidez, algo totalmente normal después de todo este movimiento alcista, pero lo que cada vez hay más es liquidez por parte de los longs. Tenemos un clúster enorme, o sea, es que se ve a kilómetros. Tenemos desde los 19.245 hasta los 19.870, un clúster brutal. Y como os digo, es que no me extrañaría nada que fuese a por esta liquidez. Y precisamente si va por esta liquidez, lo que sucederá será algo de este estilo. ¿Vale? Porque esta liquidez nos llega hasta los 19.230, o sea, incluso más abajo. No, tanto no. Más o menos por esta zona. Entonces, en caso de ver esto, tendremos que estar esperando a ver cómo reacciona si llegamos a tener un rebote hasta los 19.700, porque si llega a consolidar el reingreso, el escenario que estaríamos teniendo aquí es un escenario, como os digo, de debilidad, con un rechazo total a estos niveles operativos y además valorando esto como el evento de sacudida. A partir de aquí lo que tendríamos que ver es una muestra de debilidad muy grande, y si vemos que esto cae de golpe hasta los 18.200, prepararos porque vienen curvas. Entonces, nosotros precisamente por eso no estamos buscando compras cuando el precio sale disparado, porque yo al menos no me dejo llevar por el FOMO y sigo mi estrategia, y mi metodología pues no me dice que compre aquí, me dice que espere a las zonas operativas para valorar compras. Y en este caso pues estamos viendo mucha liquidez en toda esta zona, con lo que no me extrañaría que fuesen a buscarla. Vamos a revisar también el mapa de corto plazo, y mientras carga el de corto plazo vamos a revisar los CVDs. Bitfinex ha estado siguiendo al precio en todo el movimiento, que eso es un poco curioso porque no han hecho nada raro, a pesar de que estemos viendo aquí esto que sí que es bastante extraño. FTX ayer veíamos que descargaba un poco de spot en toda esta zona sobre los 20.200 y luego ha acompañado durante todo este movimiento alcista que hemos tenido en las últimas horas. Imagino que será para buscar liquidez más que nada. Coinbase ha seguido distribuyendo, o sea, en general, a pesar de que haya estado comprando un poquito aquí en estos últimos minutos, creo que la divergencia es más que clara. O sea, vemos como el CVD está cayendo mientras el precio está subiendo. Una distribución de manual. Y luego Binance también ha distribuido un poquito en toda esta zona. Así que cuidado, porque que Coinbase esté vendiendo ya es un signo malo,
pero que además Binance esté vendiendo, eso es también un extra de malo. Y bueno, para finalizar con el análisis de hoy, tenemos aquí el mapa de corto plazo, donde vemos pues prácticamente lo mismo. En general tenemos aquí un primer clúster sobre los 20.050 aproximadamente, y luego tenemos uno pues que va desde los 19.800 hasta los 19.430. Como veis, hay muchísima liquidez en toda esta zona. Todavía nos queda un poquito de liquidez por parte de los short, pero bueno, no es siquiera bueno, sí, un poco por encima del máximo, sí, hasta los 21.100 casi, pero en general toda la liquidez o la liquidez grande está por parte de los long. Es que por parte de los short no queda, además se ve aquí cómo se ha liquidado muchísimas posiciones en short en estos últimos movimientos. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo.